El martes 28 de abril de este año 2026, luego de permanecer 8 meses preso, nuestro cliente, un oficial de policía, y otras 2 personas recobraron su libertad. La Fiscalía les formuló cargos por actividad ilícita de recursos mineros, delito tipificado y sancionado en el artículo 260 del COIP. Nuestro argumento para que, mediante revisión, se sustituya la prisión preventiva que pesaba contra nuestro cliente fue el siguiente. Durante la instrucción fiscal ha concurrido un hecho nuevo que, conforme al artículo 521 del COIP, justifica sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas. Debe tenerse en cuenta que, dogmáticamente hablando, los hechos jurídicos se clasifican, entre otros, en hechos positivos o negativos, según consista en una realización o en una omisión. Ese hecho negativo nuevo es que durante la instrucción fiscal no se realizó el análisis químico. Sin análisis químico no existe tipicidad objetiva, y sin tipicidad objetiva ya no se cumple con el requisito número 1 del artículo 534 del COIP para dictar prisión preventiva. Es decir, ya no concurren elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de actividad ilícita de recursos mineros. Por ende, tampoco concurren ya elementos de convicción claros, precisos y justificados de que nuestro cliente es autor o cómplice de tal infracción, como pasamos a explicar. Primero, el elemento objetivo del delito de actividad ilícita de recursos mineros, tipificado en el artículo 260 del COIP, son los recursos mineros, precedido de cualquiera de los verbos rectores que constan en la norma. En el caso, transportar. Que algo sea un recurso minero no puede quedar al criterio subjetivo de un juez, ni de la fiscal, ni de un perito. Para establecer o probar que algo es recurso minero, se necesita el análisis químico que exige el artículo 474.1 del COIP. El análisis químico de minerales determina la composición elemental y las especies minerales presentes. Así como para establecer o probar que algo es una sustancia estupefaciente se debe practicar el análisis químico que exige el 474 del COIP, para establecer o probar que algo es recurso minero se necesita el análisis químico que exige el artículo 474.1 del COIP. Ningún juez ni fiscal se atrevería a afirmar que algo es sustancia estupefaciente sin el análisis químico que exige el 474 del COIP. Lo mismo debe ocurrir con los recursos mineros. Ningún juez ni fiscal debería afirmar que algo es recurso minero sin el análisis químico que exige tal artículo. Dicho artículo 474.1 del COIP es imperativo en cuanto a que los materiales mineralizados aprehendidos en las actividades ilícitas de recursos mineros serán sometidos al análisis químico. Además, el COIP es norma de derecho público y de obligatorio cumplimiento o aplicación, inclusive por mandato del artículo 82 de la Constitución, es decir, por seguridad jurídica. La última parte de ese artículo 474.1 del COIP dice que la autoridad competente en materia de control minero emitirá el reglamento correspondiente para cumplir con esta disposición. En la actualidad, ya se puede cumplir con esa disposición en virtud del Manual de Subsistema de Investigación Técnico-Científica en materia de medicina legal y ciencias forenses del 22 de enero del 2025, que establece como incumbencia pericial del Sistema de Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicar ese análisis químico a solicitud de la Fiscalía. En este caso, no existe un análisis químico. En consecuencia, son simples piedras o rocas lo que la policía encontró en la volqueta que conducía el señor Fausto Arias, acompañado del señor René Sotomayor. Durante la instrucción fiscal, no se ha establecido, como manda la ley, que se transportaba recursos mineros, o sea, no se ha establecido, como manda la ley, el elemento objetivo o tipicidad objetiva del delito de actividad ilícita de recursos mineros, tipificado en el 260 del COIP. Por tal razón, insistimos, concurre un hecho negativo nuevo, que conforme al artículo 521 del COIP, justifica sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas. Al no existir en este caso la tipicidad objetiva, no podemos avanzar con el análisis de la tipicidad subjetiva, ni de la antijuridicidad, ni de la culpabilidad.
Todos sabemos que, en la teoría del delito, el análisis de los elementos del delito es escalonado. Solamente el cumplimiento de un elemento permite pasar al siguiente. Sin embargo, suponiendo que en este caso existe tipicidad con todos sus elementos, objetivos, subjetivos y normativos, con la finalidad de abordar la importancia del análisis químico ordenado en el tantas veces señalado 474.1 del COIP, que en este caso, insistimos, no existe, en el siguiente acápite nos referiremos a la incidencia de tal análisis químico o la incidencia que tal análisis químico tiene en antijuricidad material. Segundo, dicho análisis químico no es una cuestión baladí, es la manera de cómo legalmente se debe establecer la tipicidad objetiva, como ya explicamos. Y cuando tal artículo 474.1 exige que en el informe de análisis químico se debe determinar el peso bruto y neto del material, así como su concentración mineral, también está señalado la manera de cómo legalmente se puede establecer si existe o no antijuridicidad material y económica, lo cual tiene su razón de ser, porque podría tratarse de material sin ninguna significación en la economía nacional y sin ninguna incidencia de daño en la naturaleza. El ingeniero Montoya Carrión, en su informe agregado durante la instrucción fiscal, luego de haberse dictado la prisión preventiva, dice que se ha establecido de manera macroscópica, es decir, a simple vista, que el material cargado en la volqueta es roca disgregada compuesta por hierro. Pero ese informe nada prueba porque no satisface el análisis químico que ordena la ley. Pero suponiendo, solamente suponiendo, que a ese informe del ingeniero Jorge Montoya Carrión se le pueda dar valor probatorio y en realidad sea hierro lo que contienen esas rocas, no se ha establecido científicamente, como manda la norma, el peso bruto y neto del material, pero sobre todo su concentración mineral, que permita establecer, como señalamos, su significación económica y el grado de afectación a la naturaleza, que no puede ser cualquiera, sino con importancia tal que haya generado un riesgo potencial y real de dañar los bienes jurídicos tutelados. Riesgo potencial y real distintivo de la antijuridicidad material en los delitos de peligro abstracto. Asimismo, suponiendo que a ese informe del ingeniero Jorge Montoya Carrión se le pueda dar valor probatorio y en realidad sea hierro lo que contienen esas rocas, estaríamos ante un hecho nuevo que acredita que contienen hierro, no oro. El juez, para dictar prisión preventiva, al tratar de motivar la concurrencia de elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, dijo que existen varios sacos con material aurífero, o sea, con oro, pero no es oro, sería hierro. El juez, para dictar prisión preventiva, al tratar de motivar la concurrencia de elementos de convicción claros, precisos y justificados de que nuestro cliente es autor o cómplice de la infracción, afirmó que tiene testigos que lo vieron cómo cargó el material aurífero, pero no es oro, sería hierro, según el informe del ingeniero Jorge Montoya Carrión. Para evitar que el poder punitivo imponga a cada una de esas tres personas, padres de familia, una pena que va de 13 a 16 años por transportar rocas que tal vez contengan hierro, como dice el ingeniero Montoya Carrión, es que la dogmática penal exige la comprobación exitosa de la categoría de la antijuridicidad material y económica. No es suficiente la antijuridicidad formal, que se refiere a la simple infracción de una norma jurídica. Se requiere antijuridicidad material y económica, que consiste en poner efectivamente en peligro de dañar el bien jurídico, medio ambiente o naturaleza y la economía del Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta que tiene la propiedad de los recursos mineros que yacen en el subsuelo. La Corte Provincial de Justicia de Loja, refiriéndose a la antijuridicidad material en minería ilegal, ha dicho que, tratándose de delitos de peligro, como la minería ilegal, no es suficiente la prueba de una actividad minera sin autorización, sino de una actividad minera con potencialidad de daño al medio ambiente como bien jurídico tutelado. La Corte Nacional de Justicia del Ecuador,
En ese mismo caso número 2017-278 de minería ilegal, refiriéndose a la importancia de las pericias científicas, ha dicho que resulta indispensable la realización de experticias científico-técnicas que avalen si hubo o no recursos mineros artesanales o de otro tipo, así como posible daño al medio ambiente. En este caso, repetimos, al no haberse realizado el análisis químico, ni haberse determinado el peso bruto y neto del material, así como su concentración mineral, que ordena el artículo 474.1 del COIP, nada avala que el transporte de esas rocas o piedras haya tenido significación en la economía nacional y alguna incidencia de daño en la naturaleza. Tercero, descartado el delito de actividad ilícita de recursos mineros, como se explicó, tenemos que, incluso aceptando provisionalmente la narrativa fáctica más gravosa de la Fiscalía, los hechos descritos por denunciantes y policías remitirían más bien a una controversia patrimonial de sustracción de material pétreo desde un predio privado, hecho que, en el peor de los casos, podría constituir robo, conforme al inciso primero del artículo 189, con una pena de 3 a 5 años con la posibilidad de ser suspendida. Por lo tanto, la prisión preventiva resulta desproporcionada. Robo, porque en la determinación de toda figura delictiva juega papel importante la finalidad del agente como elemento subjetivo del delito. Eso enseña la Sala Penal de Loja en el caso 2011-505. Verdad es que a Fausto Arias y a René Sotomayor los detuvieron al encontrarse en la volqueta que transportaba sacos con material rocoso. Pero ese transporte es simplemente parte del inter criminis, de un posible delito de robo. No sería un delito de minería ilegal. En este caso, repetimos, incluso aceptando provisionalmente la narrativa fáctica más gravosa de la Fiscalía, el delito de robo se habría consumado cuando se apropiaron de ese material rocoso. El transporte sería sencilla o simplemente el agotamiento del robo. Nadie que roba conserva en ese mismo lugar lo robado. En palabras de Jiménez de Azúa, intercrímenes es todo lo que sucede desde que la persona concibe una idea delictiva hasta que, tras ejecutarla, la consuma y agota. Tratándose posiblemente de un robo, resulta absurdo exigirle a quien roba la guía de movilización del material o la autorización para actividad minera. Autorización cuya ausencia caracteriza o vertebra el delito de actividad de minería ilegal que se le acusa a nuestro cliente. En pocas palabras, insistimos, incluso aceptando provisionalmente la narrativa fáctica más gravosa de la Fiscalía, los hechos descritos por denunciantes y policías remitirían más bien a una controversia patrimonial de sustracción de material pétreo desde un predio privado. En fin, todos estuvieron presos por el criterio subjetivo del juez y de la señora fiscal, que creyeron que ese material es mineralizado, concretamente que contiene oro, cuando absolutamente nada lo acredita. Quedaron en libertad como jurídicamente correspondía.